Bienvenidos, bienvenidas a Conversaciones Auténticas. Hoy tenemos a otro José desde Almería. Y bueno, como siempre que os voy comentando, no sabemos por dónde se desarrollará esta conversación de hoy. Nos dejaremos fluir, sentir, compartir, respetar y estar. Así que nada, bienvenido José a este espacio. Hola David, hola. Y nada, como estoy comentando últimamente, pues bueno, últimamente, ya esta es en este caso la tercera. Pues nada, un poco me gustaría, José, que te presentaras como quieras, de la manera que tú prefieras, personal, profesional, ambas o ninguna, como tú te sientas. Para situar un poco a las personas que estén viendo esta grabación. De acuerdo, pues siento que me siento invitado aquí por ti a nivel personal, sobre todo, ¿no? Como lo que me trae aquí es mi relación de amistad contigo, a pesar de la distancia en kilómetros que nos separa, pero el poder haber compartido procesos formativos y experiencias comunes, pues creo que es lo que hoy me trae aquí contigo, ¿no? Así que desde ahí no soy mucho más que José, un amigo, un compañero de procesos, de viaje, de camino. Y, y tal vez desde ese lugar pueda simplemente compartir contigo lo que soy, lo que siento, porque además todo está entrelazado, así que para mí es casi una imposibilidad separar entre el José persona y el José profesional, ¿no? El que atiende, acompaña a otras personas y facilita procesos de desarrollo personal con arte terapia Gestalt y, bueno, pues está en esta línea de expresión de la vida, ¿no? Que eso me da de comer, pero para mí no es otra cosa que una expresión de la persona que soy, ¿no? Os he de comentar que uno de los motivos para invitar a José, aparte de la amistad, es porque los contactos que he tenido con él, conversaciones, siempre se genera, no sé si José esto es algo común en ti, pero cuando estoy contigo puedo conseguir un ritmo diferente. A veces siento que yo mismo en mi día a día me acelero, mi mente, mis pensamientos, tengo una mente muy voraz y me controla, ¿no? Y genera una aceleración. Y contigo, no sé si es por cómo vives la vida, cómo la sientes, el ritmo baja, ¿no? Se hace más presente en lo que sucede ahora. ¿No? Los espacios, los silencios son muy nutritivos. Y creo que también quería compartir este espacio de conversaciones auténticas contigo precisamente por eso, por mostrar otro ritmo que creo también es nutritivo y necesario en estos tiempos. Sí, imagino que hay una parte de todo esto que es como mi ritmo personal, mi forma de estar en la vida, lo cual no quiere decir que no pueda ir deprisa o atender con más celeridad aquello que se presenta. Simplemente cuando atiendo una conversación, como que me gusta tomarme el tiempo necesario para que emerja la palabra que necesita emerger y, y no colocar lo primero que viene, sino aquello que se encuentra más en un fondo común, compartido y del que yo también puedo tomar y enriquecerme y es más grande que yo, ¿no? Es como ahora con esto de conversaciones auténticas, ¿no? Me planteaba, realmente estamos tan llenos que lo auténtico no sé en qué medida es auténtico.
Así que para mí se hace muy auténtico tomarme la pausa que necesito para ver qué aparece. No qué hay en mí, sino qué aparece del encuentro, del contacto. Para llenar el espacio de lo que hay en mí, como diríamos, me sobra y me falta el tiempo, ¿no? Es como yo estoy lleno de información, eh, lo cual no quiere decir que toda esa plenitud me sirva aquí ahora contigo. Lo que me sirve es lo que aparece y eso para mí es totalmente auténtico. Y tal vez pues desde ahí aparece el silencio como un lugar de apoyo a, a esa espera a que aparezca. No, no necesito correr. Ay, es que cuánto corremos, ¿no? Supongo que quien verá esta grabación, quizás no, ¿no? Pero yo mismo me sitúo hoy mismo. Vamos a hacer la grabación media hora antes, aparecen cuestiones diversas que cambian los tiempos y cómo a veces las normas nos restringen esta autenticidad que comentabas, ¿no? En vez de apoyarnos y ser pilares y estructuras en las cuales construir cosas, nos generan barrotes y rejas. De hecho, es que muy curioso, a ver, voy a hacer un inciso visual. Veáis, está por cuestiones diferentes, ¿no? Aquí tengo una ventana con una reja, ¿no? Entonces, me ha venido muy claro, ¿no? Hablaba también con una amiga el hecho de que esta sensación actual de confinamiento puede ser vista como una prisión, ¿no? En cierta manera. El hecho de no poder salir de un espacio cerrado y no poder caminar libremente. Y una prisión que, según leía, ni tenemos a veces tan siquiera el patio que a veces tienen las cárceles para poder salir un rato, ¿no? Y poder comunicarnos. Sí, tenemos las redes, pero el contacto físico es más escaso incluso que en condiciones normales puede ser una prisión. Y, ostras, me toca esto, ¿no? Cuando contacto con esta idea de nuevo me genera como un cierto estrangulamiento, ¿no? Mi voz siento que se queda más seca, como si alguien figuradamente me cogiera por el cuello, ¿no? Y no permitiera poder comunicarme. Sí, de alguna manera siento que toda y todas, y me gustaría más hablar de mí mismo, pero al hablar de mí mismo creo que confluyo con la idea o con la realidad o con la vivencia de muchas personas. Eh, Aunque tenemos un anhelo de libertad, vivimos encarcelados o encarceladas en nuestros propios sistemas, en nuestras propias estructuras, que por un lado nos ofrecen un apoyo, un sostén, pero por otro lado nos limitan o nos confinan a una forma determinada. Si vuelve a girar la cámara hacia la ventana, Sí, cuando lo hiciste la otra vez, claro que podemos ver las rejas, es inevitable ver la reja de esa ventana, pero sí, si me paro un momento, veo que detrás de la reja hay toda una estructura de pueblo, un pueblo de interior, con su iglesia, con sus colores blancos, con sus tejas, con sus terrazas o terraos. No sé, no todo es reja. sí, ¿no? Tal vez esa imagen, tal vez no, esa imagen es solo un reflejo, pero es un reflejo de una realidad. No es un reflejo inventado, no es un reflejo de algo que no existe.
es un reflejo de algo que está ahí y que también puedo ver. Si me quedo en la reja y me engancho a la reja, entonces la reja viaja conmigo y tengo esta sensación de encarcelamiento que no me permite respirar y no me permite sentir la libertad de lo que hay fuera o la libertad de lo que hay dentro. Porque me quedo atrapado en la reja, en la propia reja, en esa estructura férrea, aparentemente irrompible e intraspasable. Una limitación, no es más que eso. Pero puedo ir más allá, porque dentro y fuera es lo mismo. La libertad está en la capacidad humana de trascender los propios límites o los límites impuestos. Sí, ¿no? Decías esto y me venía a la mente una viñeta que vi, creo que anteayer, que eran pues eso, dos presos en una celda pintando, ¿no? Y había uno que pintaba las rejas y no había nada detrás, simplemente eran las rejas, y el otro pintaba el paisaje que había detrás de las rejas, sin las rejas, ¿no? Y como muchas veces al estar comentando esto, yo mismo, como ahora has destacado y me he descubierto, me quedo con una de las polaridades, ¿no? De los extremos de la realidad, ¿no? Y dejo de ver el otro lado o los otros colores, ¿no? O los otros matices que me ofrece la situación, como que me hace figura un elemento y el fondo desaparece. No es que complemente la figura, sino que desaparece completamente. Cuando sin el fondo la figura no puede desarrollarse, ¿no? Claro. Las rejas sin una estructura de una casa, sin una ventana, sin un interior o un exterior, no tiene ningún tipo de sentido. Ostras, y cuánta importancia yo mismo, ¿no? Como comentaba antes, le estaba dando a ese elemento y no a todo, al conjunto del cual forma parte y contextualiza. Sí, es inevitable tener una visión parcial porque el todo es más grande que nosotros mismos, que nosotras mismas. Así que es inevitable tener siempre una percepción parcial de la realidad. Y está claro que a cada uno nuestra percepción de nuestra propia realidad nos afecta, nos influye y nos condiciona para el siguiente paso, como nos condicionó para el paso anterior. La cosa es poder estar atentos, si cabe, a estos condicionamientos, no tanto para modificarlo o para hacer algo diferente, simplemente para no vivir en la idea de que esto es la realidad plena y absoluta, sino simplemente una visión o una mirada de mi propio momento, de mi propia situación. Ahora, esto alberga muchas otras realidades, muchos otros fondos históricos, culturales, sociales, naturales, que están ahí, que forman parte de la misma experiencia, sea que me percate de ellos o sea que no me percate de ellos. Pero forman parte, no es lo mismo que tú me hagas en esta entrevista o esta conversación auténtica, que compartamos este tiempo de conversación entre cuatro paredes, que aquí en esta terraza maravillosa que me ofrece esta vista cuando miro a la pantalla de ese fondo con esos pinos, con ese paisaje que me da un horizonte diferente al que yo tengo, pero ahora también lo tengo porque lo tienes tú y lo traes aquí conmigo, así que ya no soy ajeno a tu fondo. Sí, ¿no? Esto creo que fue uno de los motivos, ¿no?, que me llevó a hacer esta actividad, es poder compartir este fondo. Era como la vida me ha ofrecido este regalo. Quiero, en la medida en la que puedo, ¿no?, compartirlo. El poder
invitar a la gente a estas conversaciones, a esos encuentros, intentando que este espacio fuera inundando a la conversación, que fuera también una conversación no de a dos, sino de a tres, como mínimo, ¿no? O la campana. Wow. ¿No? Indicando ahora que la media. Entonces, ostras, gracias por nombrarlo, porque no sé si, creo que lo comentaba en la presentación, cuando presenté este proyecto, pero bueno, que se haga explícito, que haga figura aquí, no sé, me alegra, porque es estar sintiéndome en contacto y agradecido por la vida, ¿no? Porque puedo respirar esta naturaleza que me envuelve. Y me siento, lo hablaba con mi mujer, muy afortunado. ¿Cuánta gente pagaría casi literalmente, ¿no? por estar en un entorno así? Sí. Y entonces, pues brindar, mira, si puedo disfrutar de esto, ver cómo puedo apoyar a quien no puede gozar de ello para equilibrar, ¿no? En cierta manera, ¿no? Los extremos. Pues gracias por ofrecerme este espacio y por ofrecer este espacio a las personas que puedan ver luego esta grabación y compartir este tiempo con nosotros y nosotras, porque no solo llega la palabra, no solo llega lo que hablamos, para eso igual lo escribiríamos o lo grabaríamos simplemente con sonido, ¿no? Llega la imagen y a través de esta imagen siento que nos llega la posibilidad, o a mí al menos me transmite ver esta imagen la necesidad humana de reencontrarnos con lo natural, porque nosotros también somos naturaleza, no estamos hechos solo de sociedad, estamos hechos también de naturaleza. Así que ese reencuentro para mí se hace cada vez más evidente y más necesario, no como un encuentro de conservación, sino como un encuentro de integración en el que yo pueda sentirme parte y la naturaleza, que a veces hablamos de ella, yo mismo hablo de ella como algo ajeno a mi propia realidad, también nos pueda sentir parte. Es que esto es muy importante. Lo hablaba estos días también, como las divisiones, ¿no? Generamos divisiones para simplificar, y cuánto de importante es poder entender el conjunto de ello. Es decir, si somos naturales, quizás porque se ha vuelto tan obvio que al ser obvio olvidamos. Cuando que sea obvio, simplemente que es que ya ha sido reconocido. Bueno, pues quizás tengamos que volver a reconocer, ¿no? A volver a darnos cuenta de que si tenemos un cuerpo, tiene un funcionamiento evolutivo que depende de un proceso mucho más largo, que es en este caso de un planeta o de un sistema solar, que tiene en sí una temporalidad, una escala que es inconcebible para nuestra especie, la cual sin este planeta no podría en estos momentos subsistir. Quizás en un futuro nos carguemos este planeta y vayamos a otro para cargárnoslo también. Pero mientras tanto somos partícipes, ¿no? Parece que, como bien decías, al haber conformado grupos, sociedad, estados, instituciones,
hayamos olvidado que vivimos del sol, que estamos bajo los efectos de la luna, que tenemos unas condiciones ambientales en un planeta y que si ese planeta cambia sus condicionantes, nosotros puede ser que no podamos subsistir, ¿no? Con lo cual no somos tan, ¿cómo decirlo? Tan autónomos, ¿no? Sino que al fin y al cabo, por mucho que queramos, somos interdependientes, ¿no? De la tierra donde se edifican todas nuestras costumbres, ¿no? Este fondo social, cultural. Y que al fin y al cabo en la historia de este planeta ocuparemos, queramos o no, una franja muy pequeña. Y si lo vemos desde la perspectiva del sistema solar, como comentaba, es aún más pequeña, y ya por no aumentar más, ¿no? y aún así, a veces, cuando llego a estas reflexiones, me miro cuando he tenido discusiones con algún amigo o amiga o familiar o mi pareja, como si yo fuese lo más importante de todo esto, ¿no? Y cuando quiero esta perspectiva, dices, qué absurdo es. ¿No? Sí. Es casi inevitable el posicionamiento en las ideas propias, en los propios cuestionamientos de la realidad, ¿no? Sin embargo, todas las personas tenemos, permíteme la expresión, un nicho común. Y curiosamente utilizamos la palabra nicho tanto para el momento del fallecimiento como para algo que están haciendo. Sí. Así que tal vez sea un lugar donde encontrarnos en ese espacio entre el nacer y el morir. Un lugar que es común a todas las personas. Todas nacemos y todas morimos. Y eso forma parte de un ciclo que se escapa de nuestra sociedad, por más que tengamos actos sociales en torno a esos dos ámbitos de la vida, pero inevitablemente forma parte de nuestra naturaleza, y ya sea por una situación como la actual, a través de un virus, una epidemia, una pandemia mundial, como por cualquier otro accidente de la vida o de la naturaleza. Lo que es cierto es que nacemos y morimos a la vida, y que la vida es un lugar que alberga ese tiempo en que transitamos una experiencia humana que podemos reconocer, que podemos identificar, que podemos palpar, que incluso puede quedar en la historia de nuestra sociedad, y que no tenemos ni la menor idea, por más que pensemos en ello y nos hagamos ideas no tenemos ni la menor idea de qué hay después, qué hay detrás, qué hay antes, qué hay en ese espacio entre el nacer y el morir. No tenemos ni la menor idea. En cualquier caso, lo único que me viene como reflexión es que lo que hay es vida. Que de ahí venimos y ahí regresamos una y otra vez, aunque no tengamos ni la menor idea de la forma que esa realidad o esa parte de experiencia tiene. Así que es normal que, como lo que sí tenemos como experiencia es lo que vivimos aquí, el tiempo entre el nacer y el morir, pues nos aferremos a nuestra experiencia como cadena de realidad.
que necesitamos sostener en cualquier situación, y cuando la situación o la realidad se estrecha, más aún necesitamos tomar de nuestra propia realidad como un lugar de anclaje, como un lugar de sostén, como un lugar de equilibrio, para no irme con cualquier otra idea, postura, sensación de la realidad que, por más que sea común en determinadas situaciones, nos es totalmente ajena. Pero cada uno vivimos la nuestra. Nosotros necesitamos ahora estar confinados en casa, sea con un fondo de pino o sea con un fondo de pared de ladrillo recubierta de pintura. Sin embargo, me pregunto cómo vivirán esta realidad de confinamiento las tribus del Amazonas, por ejemplo, ¿no? Pues igual lo de este encierro es imposible. O a lo mejor, no, bueno, iba a decir que no os ha llegado ninguna noticia al respecto, ¿no? Igual ni siquiera saben de ello, o saben de ello porque igual alguien muere en esa tribu en estos días. No sabemos muy bien, ¿no? La cuestión es que no podemos controlarlo todo, por más que queramos. El control es una ilusión que nos da cierta sensación de seguridad, que nos acompaña en tiempos difíciles más que en tiempos fáciles. Pero realmente la vida se escapa del control de la realidad humana, la vida como tal. No Sí, podemos controlar la vida. Podemos dejarnos manejar por los hilos de la vida y, y experimentar la sensación auténtica de ir hacia donde la vida nos lleve. claro. Estas muchas cosas, ¿no? Me venían cuando hablabas. Claro, como una idea recurrente en estos días, el hecho de que, como comentaba un amigo, no podemos poner límites al campo, ¿no? Es inútil, ¿no? Y esto es igual. El ser humano intenta poner límites bajo unos condicionamientos culturales, pensando que eso va a generar una mejor, no sé si decir bienestar, no sé si la palabra, salud, ¿no? A sus habitantes, ¿no? El hecho del confinamiento, de cerrar las fronteras de Europa, ¿no? O que, como comentaba ayer con una amiga, qué está sucediendo en estos momentos con los migrantes, ¿no? Que estaban intentando llegar o que estaban intentando llegar a Europa. Dejarán de venir aquí, entiendo. No lo sé. Me río porque me genera mucha tensión, no porque me genera humor, ¿no? Pero me resulta una idea escalofriante, ¿no? El esfuerzo que otros seres humanos están realizando en este momento y que de golpe vean que quieren llegar a una zona que supuestamente les iba a ofrecer una mejor calidad de vida y ahora se encuentra cerrada. No sé. Me genera escalofríos como ser humano por la anestesia que hasta el momento hemos tenido y que por una parte creo que las personas que buscamos o trabajamos en la consciencia o nos movemos hacia ella sí que nos moviliza, pero entiendo que también hay gente que en su propio proceso vital esto pues es lejano o es insignificante o no tiene ningún tipo de interés. Es también algo lógico, ¿no? Pero siento como comentabas antes, el hecho de que si me siento yo en dirección, si siento que la vida me impulsa hacia un lugar, debo ser coherente con ese impulso. No, sin saber por qué, porque ahí ya, como comentabas también, podemos entremezclarlos en teorías de muy diversa índole, desde temas, desde profundas tradiciones esotéricas, filosofía, religiones, ciencia, pero al fin y al cabo vuelven a ser ideas
para explicar algo, para generar, como también decías, estructuras donde apoyarme, ¿no? Porque puede ser muy loco, ¿no? El hecho de atender al impulso de la vida y dejarme llevar por ella totalmente. Creo que como sociedad o como evolución, como especie, nos faltan todavía muchos años para poder como guiarnos, ¿no? Por esa, podría llamar intuición, ¿no? Es lo que, pues según planteamientos ya más teóricos, intencionalidad, bueno, esto ya son palabras, otra vez ideas, pero que si puedo ser coherente a eso, lo que sí que yo puedo afirmar como individuo es que, y con otras personas que me han ido comentando esas experiencias, que cuando han seguido esos impulsos, independientemente de lo que pudiese opinar el entorno en contra, se han sentido más vivos que nunca. Entonces, ostras, ¿qué nos tiene que ofrecer la vida? ¿O cómo nos llama tan insistentemente que cuando le hacemos caso nos sentimos más plenos de ella, ¿no? Incluso sin saber qué sentía en ese momento. Recuerdo incluso películas de actos heroicos o situaciones que desde fuera son completamente anodinas, como, no sé, ejemplos de artistas, ¿no? Que incesantemente, peligrando su vida propia, desarrollaban obras porque lo sentían interiormente. Claro, después nos planteamos psicológicamente cómo estaban y les ponemos etiquetas peyorativas, pero sí que después nos han ofrecido a la sociedad, a la especie, eh, creaciones que nos son muy válidas y que nos apoyan para seguir evolucionando. Ostras, qué complejo, ¿no? Wow. Sí. Creo, escuchándote, que el arte siempre o en muchas ocasiones ha sido un lugar donde la vida ha podido tener expresión. Tal vez porque tanto arte como vida ocupan un lugar de trascendencia, de trascender nuestra propia realidad para encontrarnos con algo tremendamente desconocido y, y poder afrontar ese vacío con lo que emerge de él. Y ahora no te hablo del arte como técnica, sino del arte como expresión. Es una forma de volcar aquello que nos habita y que no somos capaces de nombrar, y tal vez ni siquiera necesitemos nombrar. Así que cuando traspasamos ese límite, la muerte misma no ocupa un lugar importante. No. La muerte no es un límite, no es el final de nada. Y esto no evita el dolor ajeno o el sufrimiento ajeno. Desde luego hay dolor en cada persona que se va en estos días, que, bueno, pues a causa de esta pandemia, tantísimas miles de personas que están muriendo, muchas de ellas personas mayores, que por desgracia ya no podrán transmitir su sabiduría, su experiencia,
Y seguramente, si esto sigue así, nuestros hijos y nuestras hijas pues carecerán de abuelos y de abuelas. O será una experiencia limitada. Y si pienso en esto, mi corazón se encoge, naturalmente. Y ese encogimiento, seguramente el que necesite una representación artística, el que necesite ser expresado de alguna forma que mi palabra no encuentra. Porque no es un encogimiento por lo propio, es un encogimiento por lo ajeno. Y desde ahí, retomando algo que comentábamos al principio, vuelvo a darme cuenta de lo interconectados y relacionados que estamos unos con otros. Dependemos, el ser humano depende del ser humano para su propio desarrollo, para su propio crecimiento, para nacer, para respirar. Incluso para tener un lugar donde poder encontrarnos a través de la felicidad, de la tristeza o de cualquier espacio emocional. Si no es a través del otro, de la otra, no tiene sentido. Carece de sentido nuestra existencia si no es por esta dependencia. Así que, aunque a veces esta dependencia me ahoga, me asfixia, me congela, me contiene con mucha fuerza, hasta el punto de atender a una necesidad social, encerrándome en mi casa y saliendo lo justo y necesario para no contribuir al caos social que esta pandemia moviliza. Forma parte para mí también de esta realidad de la que me doy cuenta de que no estoy solo para hacer lo que me da la gana. La libertad no es esto. La libertad forma parte de lo colectivo y si no forma parte de lo colectivo, entonces no es libertad. La libertad se encuentra en la frontera, curiosamente, porque la frontera no pertenece ni a ti ni a mí. No nos pertenece y por tanto, una vez que perdemos este símbolo y esta energía posesiva, porque aquello que nos pertenece queremos poseerlo, una vez que esto desaparece, desaparece la sensación de poder, desaparecen tantas sensaciones de las que nos hemos apropiado y me puedo encontrar en un lugar de vacío ante lo que hay y ver cómo afecto y soy afectado por esa experiencia. Cómo me encuentro y desaparezco al mismo tiempo, o cómo desaparezco y me encuentro. Y para mí es el lugar donde se da la magia de la vida en sociedad, de lo colectivo. Wow. Wow. Ostras. Gracias. Muchas cosas, ¿no? Me venían cuando estabas hablando. Primero, para mí el artista siempre ha sido la voz, ¿no?, de la sociedad, ¿no? La voz en vez del grupo. Yo tengo una visión muy particular de los grupos
siento que el liderazgo no es una persona, sino que es la voz del grupo. Puede ser una persona, puede ser otra, pues es que necesitamos muchas veces hacer rígido eso y le ponemos nombre y apellidos o una función. Pero cuando más libre es un grupo, ese liderazgo más varía según la necesidad. Y cuando eso para mí, lo siento que lo subo a un nivel mayor, la sociedad, para mí muchas veces la voz más clara es la del artista. Y cuando estaba escuchándote, para mí era una confirmación, ¿no?, de esa sensación, ¿no?, en la cual las palabras, si no les dotamos de un sentido poético, es decir, si no las convertimos en arte, son limitadas a la hora de expresar lo que nos sucede, porque no recogen los símbolos, que para mí es la fórmula a partir del cual el artista se expresa. Por eso no tiene sentido el expresar una obra, el explicar una obra de arte, o como a veces me dice mi mujer, ¿no?, las obras de arte al fin y al cabo no están hechas sobre todo actualmente para ser explicadas, sino para que el receptor de esa obra sea partícipe, también forme parte de la obra, ¿no? No que la obra simplemente sea el cuadro o el vídeo. Recuerdo, por ejemplo, un autor que me gusta mucho que es Bill Viola, ¿no?, con sus obras utilizando vídeo. Y entonces no es solo la obra, sino es qué le sucede a cuando la persona ve la obra, ¿no? Y entonces se genera ese contacto, ¿no?, y se genera esa frontera y esa experiencia y esa novedad que se asimila, ¿no? Parece que viviésemos la vida para repetir cosas, ¿no? O yo mismo a veces siento que tuviese que alcanzar límites que otras personas han llegado, cuando realmente cuando más vivo estoy es cuando asimilo novedades, algo para mí auténtico, ¿no?, como esta experiencia de poder estar hablando con otra persona pues a la distancia aparentemente física, y en cambio a la vez sienta que en estos momentos podríamos estar realmente sentados, uno en un sofá de una casa, o al aire libre, o en una mesa, o en una montaña, ¿no? Y obviamente estaría interaccionando ese entorno, pero la cercanía contigo, José, sería muy parecida. Y después otra idea que también me venía conforme hablabas, que me gusta tener presente, es cuántas personas han interaccionado para que estemos aquí, ¿no? Personas que hicieron esa pared que está ahí detrás tuyo, obreros, o quien produjo la cal, o el cemento, o los ladrillos, cómo estaban esas personas en las fábricas, que la ropa, quién la tejió, o quién hizo las máquinas que después ayudó, o la tecnología, o quién inventó el sistema, ¿no? ¿Cuántas personas han contribuido para que estemos aquí hablando en este momento? ¿Cuántos cientos, miles? Yo creo que me quedaría corto, ¿no? y después pensamos que, como decíamos, ¿no?, que seamos solamente, que los dos puntos sean esferas gigantescas, cuando somos elementos de algo mucho más profundo, ¿no? Como me decía, os adelanto que ayer hice la grabación de la siguiente sesión de conversaciones auténticas y hablábamos del concepto de que no somos círculos, somos somos espirales, ¿no? Y creo que en ahí vamos, ¿no?, en esa espiral en la cual vamos girando. Aparentemente, si miras desde arriba parece que estés dando vueltas, pero la realidad es que la espiral sigue subiendo, ¿no?, pasando aparentemente por el mismo punto, pero a una altura diferente. Y siente que ahí estamos, ¿no?, dando muchas vueltas. A veces creemos ir más rápido y necesitamos tener los pies en la tierra, ¿no? Casi. Casi más necesario que nunca, ¿no?, andar los pies
desnudos en el barro, ¿no? Notar la sensación del contacto con la tierra, ¿no? Y no andar sobre asfaltos, en calzados, corriendo, sin notar ni tan siquiera la sensación del tacto. Bueno, un momento. Ay. Bueno. Escuchaba el sonar de las campanas y me ha venido a la imaginación cómo el sonido me tocaba, ¿no? Como la vibración de la campana figuradamente resonaba en mi cuerpo, y cómo la sensibilidad de la percepción permitía, y al estar muy atento, ¿no?, a esta conversación, siento que estoy atento al entorno y más sensible a lo que sucede en él. Y ha sido como, ostras, qué simple y qué potente. Sí. Por cierto, se repetirá de aquí a un minuto. No, perdona, José, ¿qué ibas a decir? Sí. Hace un tiempo en un poema narrado, acompañando una música de un pianista que me encanta, iniciaba con algo así como: la música no es conciencia, es conciencia invocarla. Y de algún modo me venía a parafrasear esto también con el tiempo. Y el tiempo no es conciencia, es conciencia invocarlo. Porque de pronto, cuando esas campanas han invocado al tiempo, nuestra atención, nuestra conciencia ha tenido lugar. Las palabras no son conciencia, son conciencia cuando las invocamos. Y para mí, invocar la palabra es dar tiempo a cada palabra en la boca. Aunque a veces también siento que las palabras se aturullan y se aceleran en mí y salen de la forma que pueden salir. Pero cuando puedo tener un espacio como este, compartido contigo, en el que puedo dar tiempo a la palabra, entonces de pronto la palabra se convierte en invocación. Ostras, ¿cómo sería si, como en tradiciones antiguas se planteaba, recuperásemos este poder de la palabra? Recuerdo, no he leído mucho al respecto, pero por lo que sé del hebreo, es una lengua que cada palabra tiene un significado, ¿no? Cada letra tiene un sentido numérico. O el caso del sánscrito, en el cual también en este caso la palabra cobra, su pronunciación es clave. Mi mujer estudió
un poco de sánscrito y me comentaba eso, ¿no? La importancia tan fuerte que tiene cada palabra, o en el chino, ¿no? O el japonés, donde dependiendo de la entonación, una misma grafía representa algo completamente distinto, ¿no? Y cómo esta dialéctica que en tiempos griegos era tan relevante, ahora se haya difuminado, ¿no? Y cuando muchas veces conversamos, aún sintiendo esta velocidad de las palabras, no podamos generar un equilibrio con lo externo y dejarnos llevar por esa velocidad que al final se vuelve externa. Cuando recuerdo, ¿no? Creo que es una cita oriental, ¿no? No hables si tus palabras no van a ofrecer algo mejor que el silencio. Ostras. Sí, no sé si tiene mucho que ver con lo que estás diciendo, pero me venía ahora: la campana no es campana, sino aquello que la golpea. Ni siquiera sería campana sin el peso que le otorga determinada vibración, que permite que la onda se expanda y llegue hasta nuestro oído en forma de un sonido más o menos agradable o irritable según la sensación personal. La campana ni siquiera sería campana si no hay ninguna oreja, ningún oído que la escuche. Solo sería un objeto metálico que emite sonido, pero ni siquiera tendría este significado de campana como algo que nos llama al tiempo. Así que si no entramos en jugar con la palabra, con su significado, con su potencia, con su capacidad de tocarnos, si no entendemos esto, entonces seguiremos alterando nuestra composición de agua y generándonos enfermedad, porque la palabra tiene esta potencia, tiene la capacidad de transformar. La palabra vibra, tiene sonoridad, tiene onda y nos toca nuestros campos electromagnéticos y transforma. No solo hablo del significado, del contenido de la palabra, que sí, sino la forma en que pronunciamos las palabras, la intensidad con la que las dirigimos a cualquier persona, la intención con la que las palabras cruzan ese espacio de comunicación que es el aire. Ostras, es que te escuchaba. Primero estoy completamente de acuerdo con lo que decías y después me venía una idea
Porque aprendí hace poco el significado de actual, ¿no? Que ha evolucionado de la palabra magia, ¿no? Porque las palabras son mágicas. Y claro, ¿por qué son mágicas? Magia, hemos evolucionado la palabra magia como magisterio. Magisterio viene de magia, ¿no? Del que es maestro, del que muestra, ¿no? Al otro conocimientos, saber mejor. Y claro, hacemos magia cuando hablamos, si le damos ese poder. Como decías, invocamos, ¿no? ¿No? Palabra que se suele utilizar tradicionalmente en el ámbito de la magia, ¿no? A nivel cotidiano. Pero a nivel más profundo, claro, cambiamos las atmósferas cuando hablamos de una manera o de otra. Podemos manipular, podemos ensalzar, podemos atemorizar, podemos violentar, transformamos, ¿no? En un sentido creativo o destructor, ¿no? Destrucción, al fin y al cabo, es es decir, quitar lo creado, ¿no? Entonces, podemos crear o podemos quitar lo creado. Wow. Creo que cerrando esta hora ya de conversación, creo que me quedo, ¿no? Al menos a nivel personal, con esta visión de la palabra. Muchas cosas más, evidentemente, que hemos ido hablando tú y yo, pero me queda para hoy al menos, y espero que más días, este segundo mantra, ¿no? Para mí tengo un mantra desde hace días, a partir de una formación que hice sobre fenomenología. Para quien no lo conozcáis, un tema muy interesante, os recomiendo buscar fuentes por internet. y porque me quedaba la idea de que vivimos en un mundo, y creo que lo comentaba en la presentación, en un mundo tan complejo, en el cual para poder entender la verdad o la realidad necesito del saber de las diferentes verdades y mentiras, ¿no? que lo componen. Y con estos encuentros puedo observar otras verdades y mentiras, igual que observar las mías. Y también mostrar por un momento a quien estáis viendo este vídeo, habéis llegado hasta aquí. Espero que también os pueda resonar en las vuestras. Y eso ya permite para mí el cambiar una connotación. Dejamos de emitir información y aportamos conocimiento, ¿no? Y este cambio para mí es clave. Y todo esto lo hacemos porque le damos un sentido constructivo a la palabra, a la dicción, a la hora de expresarnos, a la comunicación. Ay, gracias, José. De verdad. Gracias a ti, David. Y para mí, haciendo como un resumen de todo esto, o no sé si un resumen o una idea final, me quedo con esta sensación de, no sé si nuestra conversación para quien la escuche le llevará a tomar alguna dirección determinada o no. No sé si le servirá como impulso o como lugar de apoyo para algo. Lo que sí puedo saber, porque lo siento así, es que es un lugar en el que poder estar, un lugar en el que poder permanecer por un tiempo en el que puede aquietar su respiración, su agitación, su prisa, su necesidad de hacer casi compulsiva, incluso en este tiempo que parece que la vida nos propone parar, no paramos de hacer.
Así que para mí, si esta conversación a quien la escuche le lleva a poder suspender por un momento el ritmo y la prisa y poder detenerse a escuchar, aunque no tenga ninguna dirección a la que ir escuchando, simplemente permanecer en ese lugar de atención, de reposo, dejarse envolver por nuestras palabras, por nuestro ritmo, por nuestro aire, por la calidez que siento yo ahora. Entonces, creo que desde ahí esto tiene sentido para quien lo escuche. Para mí tiene sentido ya el solo hecho de poder compartirlo contigo, de poder disfrutar de tu palabra, de tu presencia, aunque sea a través de este medio. Pero tal vez detenernos en los silencios, detenernos en lo que está sucediendo, me permite sentirme cerca tuyo y casi poder respirar el mismo aire que tú respiras y trasladarte el aire que yo respiro, porque así es como me encuentro estos días. Naturalmente que me agitan muchas cosas y lo hemos podido expresar en algún momento. Y también me envuelve una quietud y una calma sencilla, sin nada que hacer, sin nada que conseguir ahora. Solo permanecer ahí. Tal vez suspender no es tan horrible como nos lo han pintado. Así que igual quedarnos en este estado suspendido por un tiempo no nos viene mal para quietar ciertas cosas. Ay, quizás nunca sepamos por qué sucedió esto, ¿no? Quizás sí, pero lo que sí que podemos hacer es darle un sentido, ¿no?, a lo que nos pasa. Y eso sí que está en nuestras manos. Bueno, muchas gracias, José. Muchas gracias a Gracias, quien... David, gracias a todas las personas que puedan ver y escuchar esto y agradecidos también de recibir su feedback, sus críticas, siempre que vengan a apoyar, a construir y a darnos un espacio en el cual poder mirar. Sí, exacto. Bueno, ya sabéis, aquí en la parte de comentarios y después cada semana seguiremos por ahora con diferentes encuentros, diferentes sensaciones, perspectivas, visiones de conversaciones auténticas. Un placer y hasta la semana que viene.